presenta el carácter de Daniel al mundo como un ejemplo poderoso de lo que la gracia divina puede hacer en favor de los hombres caídos por la naturaleza y corrompidos por el pecado. La historia de esta vida noble y abnegada constituye un estímulo animador para la humanidad entera. De esta experiencia podemos adquirir fuerza para resistir con hidalguía la tentación y mantenernos con firmeza y humildad de parte de la justicia ante las pruebas más severas. Pero, ¿se puede en la actualidad tomar el ejemplo de Daniel? ¿No es esa una historia anticuada y un poco rigurosa? En unos minutos vas a descubrir la verdad sobre la experiencia de Daniel y su consagración a Dios. ¿Estás preparado? Comencemos. Héroes de la fe. Daniel habría podido encontrar fácilmente una excusa para abandonar sus hábitos de estricta temperancia. Pero la aprobación divina era de más valor para él que el favor del más poderoso potentado de la tierra. En efecto, le eran más caros que la vida misma. Después que su cortesía le había ganado el favor de Melsar, el oficial encargado de los jóvenes hebreos, Daniel le pidió que le permitiera abstenerse de comer las viandas reales y de beber el vino de la corte. Melsar temía que al satisfacer la demanda de Daniel, el rey se disgustara y de ese modo pusiera en peligro su vida misma. Igual que muchos en la actualidad, Melsar temía que una dieta abstemia debilitara a los jóvenes, que sus fuerzas musculares decayesen y ofrecieran una apariencia pálida y enfermiza, mientras que las comidas suntuosas de la mesa real los harían fuertes y hermosos y les proporcionarían una energía física superior. Daniel le suplicó que los probara durante 10 días, permitiendo que en ese lapso los jóvenes hebreos pudieran comer alimentos simples, mientras sus compañeros participaban de las exquisitas comidas reales. Finalmente, la petición fue concedida, y Daniel estuvo seguro de haber ganado la victoria. A pesar de su juventud, conocía los efectos nocivos que el vino y las comidas sibaríticas producen sobre la salud física y mental. Pero al final de los 10 días, los resultados fueron completamente opuestos a los que Melsar esperaba. El cambio observado en los jóvenes, que habían sido temperantes, no se vio solo en su apariencia personal, sino también en su actividad física y vigor mental, que superaban en todo sentido a sus demás compañeros que habían complacido las demandas de sus apetitos. Como resultado de esta prueba, Daniel y sus compañeros pudieron continuar con una alimentación sencilla durante todo el curso de su entrenamiento en los deberes del reino. El Señor miró con buenos ojos la firmeza y el dominio propio de los jóvenes hebreos y los bendijo. A estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1, 17, 19 y 20. Aquí hay una lección para todos, pero especialmente para los jóvenes. El cumplimiento fiel de los requerimientos divinos beneficia la salud física y mental. Tiene que buscarse primeramente la sabiduría y la fuerza de Dios si se ha de alcanzar la más alta norma moral e intelectual. Y además, se necesita observar una estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. La experiencia de Daniel y sus compañeros constituye un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación a la indulgencia del apetito. Demuestra que los jóvenes pueden vencer mediante la observancia de los principios bíblicos todas las propensiones carnales y mantenerse fieles a los requerimientos divinos, aunque esto demande un gran sacrificio. ¿Qué habría sucedido si Daniel y sus compañeros se hubiesen sometido a las exigencias de los oficiales paganos y bajo la presión del momento hubiesen comido y bebido como los babilonios? Esa sola transigencia con el mal
habría debilitado su capacidad de percibir el bien y aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de claridad intelectual y poder espiritual. Un paso equivocado habría conducido a otros, hasta que se habría cortado la conexión con el cielo y habrían sido arrastrados por la corriente de la tentación. La vida de Daniel constituye una ilustración sagrada de lo que significa un carácter santificado. El concepto bíblico de santificación tiene que ver con el hombre completo. Es imposible disfrutar de las bendiciones de la santificación cuando una persona es egoísta y glotona. Algunos gimen bajo el peso de las enfermedades a consecuencia de los malos hábitos en el comer y el beber, los cuales violentan las leyes de la vida y la salud. Muchos debilitan sus órganos digestivos porque se dejan llevar por apetitos pervertidos. El poder de la constitución humana para resistir los abusos que se cometen contra el organismo es maravilloso, pero la persistencia de los hábitos equivocados en la comida y la bebida debilitan todas las funciones del cuerpo. Tratemos de que estas personas débiles consideren cómo habrían podido ser si hubieran vivido en forma temperante, promoviendo una buena salud en vez de abusar de ella. Aún los cristianos profesos estorban la obra de la naturaleza al gratificar sus apetitos y pasiones pervertidos, menoscabando de ese modo sus fuerzas físicas, mentales y morales. Algunos que cometen estos errores pretenden haber sido santificados por el Señor, pero tal pretensión carece de fundamento. Consideremos la apelación que el apóstol Pablo hace a sus hermanos, por las misericordias de Dios, de que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La santificación no es una mera teoría, una emoción, ni un conjunto de palabras, sino un principio viviente y activo que compenetra la vida de cada día. La santificación requiere que los hábitos referentes a la comida, la bebida y la indumentaria sean de tal naturaleza que preserven la salud física, mental y moral, de modo que podamos presentar nuestro cuerpo al Señor no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El consejo del apóstol Pedro es: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Muchos consideran que esta amonestación se refiere solo a los licenciosos, pero tiene un significado más extenso. Estas palabras pueden proteger al cristiano contra la gratificación de cada apetito dañino y cada pasión. Es una advertencia muy enérgica contra el uso de estimulantes y narcóticos, tales como té, café, tabaco, alcohol, morfina, drogas. La complacencia de estos apetitos bien puede catalogarse entre las prácticas que ejercen una influencia perniciosa sobre el carácter moral del individuo. Mientras más temprano se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente esclavizarán a sus víctimas en el vicio, y más, seguramente, les harán rebajar las normas de la espiritualidad. Las amonestaciones inspiradas del apóstol Pablo contra la complacencia propia continúan siendo válidas hasta nuestros tiempos. Para animarnos, nos habla de la libertad que disfrutan los verdaderamente santificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. A los Gálatas exhorta: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Gálatas 5, 16 y 17. Además indica algunas formas de pasiones carnales, tales como la idolatría y la borrachera. Después de mencionar los frutos del Espíritu, entre los cuales se halla la temperancia, añade: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 24. El pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado,
y ser inducido en la compañía de los ángeles celestiales, ¿habrá de continuar quitando la vida de los seres creados por Dios para sustentarse con su carne y considerarla como un lujo? Por lo que el Señor me ha mostrado, habrá que cambiar este orden de cosas, y el pueblo de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. La conducta más segura para ustedes consiste en dejar la carne. Muchos profesos cristianos asegurarían hoy que Daniel fue demasiado exigente y lo tacharían de estrecho y fanático. Consideran de poca monta la cuestión de la comida y la bebida como para requerir una actitud tan decidida y que pudiera involucrar el sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero los que razonan de esta manera se darán cuenta, en el día del juicio, que se habían alejado de los expresos requerimientos divinos y habían establecido su propio juicio como norma de lo bueno y lo malo. Entonces comprenderán que lo que para ellos parecía sin importancia era de suma importancia a los ojos de Dios. Las demandas de Dios deben obedecerse religiosamente. Quienes aceptan y obedecen uno de los preceptos divinos porque les parece conveniente hacerlo, mientras ignoran otro porque les parece que su observancia les demandaría un sacrificio, rebajan las normas del bien y con su ejemplo arrastran a otros a considerar con liviandad la sagrada ley de Dios. Un "así dice el Señor" debería ser nuestra norma en todo tiempo. Vivimos en un mundo que se opone a la justicia o a la pureza del carácter, y especialmente a crecer en la gracia. Hacia donde quiera que se mire, se ve contaminación y corrupción, deformidad y pecado. ¿Cuánta diferencia hay entre todo esto y la obra que debe cumplirse en nosotros justamente antes de recibir el don de la inmortalidad? En estos últimos días, los elegidos de Dios deben mantenerse sin mancha en medio de las corrupciones que polulan alrededor de ellos. Si se ha de realizar esta obra, necesita comenzarse de inmediato, inteligentemente y con fervor. El Espíritu de Dios debe tener el control perfecto e influir sobre cada acción. La reforma de la salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar un pueblo para la venida del Señor. Se encuentra tan estrechamente conectada con el mensaje del tercer ángel como lo está la mano con el cuerpo. Los seres humanos han considerado livianamente la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, el Señor no vendrá a castigar a los transgresores de su ley sin enviarles primero un mensaje de amonestación. Los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales mediante la complacencia de sus apetitos depravados y pasiones carnales sin violar la ley de Dios. Por eso, Él ha permitido que brille sobre nosotros la luz de la reforma pro salud, para que podamos comprender la pecaminosidad de quebrantar las leyes que Él ha establecido en nuestro mismo ser. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo enviando un mail a héroesdelafeu47@gmail.com. Si querés enviarnos un WhatsApp, hacelo al número 11 61 80 0059. Esto fue Podcast Héroes de la Fe, 6º programa. Le damos gracias a Dios nuestro Creador por permitirnos realizar esta obra para gloria y honra de su nombre. Le damos las gracias a Emma, nuestro editor, a Mariano, a Sergio, a Agustín y Pablo Montemurro, quien nos permitió utilizar este espacio para realizar el proyecto. Estamos en el Centro Cultural A Pulmón de la Unidad Penitenciaria número 47, Complejo San Martín, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Sergio Aguirre y esto fue Podcast Héroes de la Fe.